Ok, primordialmente para empezar a trabajar lo que es el teorema de Thevenin, tenemos que tener en claro lo que es la ley de Ohm, que es voltaje sobre resistencia para sacar la intensidad, o como la conocemos como la pirámide de la ley de Ohm. Con ayuda de este tipo de ley podemos sacar de alguna manera más rápido lo que son los ejercicios con teorema de Thevenin. Tenemos que tener también en claro que las fuentes de tensión, de voltaje o como los llaman en tu país, se van a anular para poderlo resolver. Y en tanto a lo que son las fuentes o generadores de intensidad, se van a dejar en un punto abierto, o un nodo abierto, podría decirlo, de esta manera. Aquí se muestra que son para las fuentes de voltaje o tensión, dependiendo del país. Y de este lado son para las fuentes de intensidad, amperaje o como en su país lo conozcan. Vamos a ponerle como fuentes de amperaje. Así, quedando todo claro y ya conciso, las fuentes de voltaje se van a cerrar y las fuentes de intensidad se van a abrir. Bueno, ya teniendo claro lo que se hace correspondientemente con la fuente de voltaje y la fuente de intensidad, comenzaremos a trabajar dentro de nuestro circuito. Como aquí podemos notar, tenemos una fuente de 20 volts, una resistencia de 10 ohms, otra de 20 y una de 100 ohms. Por último tenemos una que no tiene valor determinado, se le conoce como resistencia de carga, que para pegue dentro del teorema de Thevenin no es fundamental, a menos que quieras saber qué cargas se centra dentro de todo el circuito, o sea la intensidad total. Ahora, como ya tenemos eso claro, comenzaremos a trazar lo que son nuestro nuevo diagrama esquemático, que quedará de la siguiente manera. Cerramos lo que es la fuente de voltaje, respetamos la primera resistencia, la segunda, la tercera. Con este punto no nos pide que calculemos alguna resistencia de carga, lo dejaremos vacío esa parte. A estos dos nodos se les conoce como nodo A y nodo B, donde se determinará el voltaje salido de nuestro circuito. Vamos a colocar los valores para guiarnos de manera más rápida. Ok, como ya lo tenemos aquí, tenemos cerrado lo que es nuestra fuente de voltaje. Lo que dice las leyes el teorema de Thevenin es empezar a calcular la resistencia total, en este caso de nuestro circuito electrónico. Tanto puede haber un circuito muy sencillo, hasta puede haber esta de 12 o 10 mallas, dependiendo del circuito que les hayan dejado. Ok, ahora como ya tenemos claro eso, comenzaremos a calcular nuestra resistencia equivalente. Como tenemos aquí nuestra primera resistencia que está en 10 ohms y luego la otra de 20 ohms, podemos concluir que está en paralelo, de tal manera que se va a resolver de la siguiente manera. Podemos identificarlo con alguna letra, un número, algún símbolo para irnos guiando. Por ejemplo esta. Vamos a calcularla de manera que sea paralela. Estos 10 ohms pertenecen a la primera resistencia. Estos 20 ohms a la segunda resistencia. Por lo tanto, estos dos se encuentran en paralelo. De esta manera se van a encontrar. Una está en 10 ohms y otra en 20. Por lo tanto, al calcular estas dos con esta fórmula, nos va a dar el resultado de 6.66 ohms. Ahora, como ya tenemos reducido lo que es la primera resistencia, nos va a quedar de la siguiente manera. Ya tenemos aquí nuestro nodo A y nuestro nodo B. Aquí tendremos nuestra resistencia de 100 ohms. Y aquí la que nos quedó, que es de 6.66 ohms. Por lo tanto, podemos determinar que esta resistencia se encuentra en serie. Lo cual dice que resistencia en serie se va a sumar. Por lo tanto, nos da que 100 ohms más los 6.66 ohms nos da un total de 106.66 ohms como nuestra resistencia total. Por lo tanto, ya tenemos nuestro primer factor del teorema de Thevenin.
Ahora, como ya tenemos nuestra resistencia total, nuestra resistencia equivalente, vamos a calcular lo que sale nuestro voltaje en punto A y punto B. De tal manera que se va a resolver de la siguiente manera. Como tenemos aquí nuestros 20 volts resultantes, lo vamos a multiplicar por la resistencia, en este caso, que está en medio, la que hicieron nuestro circuito de voltaje, que circula de esta manera. Sea la de 20 ohms sobre, en este caso, vamos a hacer la resistencia equivalente de esta pequeña malla. Por lo tanto, son 10 más 20 nos da 30 ohms. Y como resultado nos va a dar que es 13.33 volts. Y este sería nuestro voltaje equivalente de punto A y punto B. ¿Por qué no tomamos en cuenta la resistencia de 100 ohms? Porque como no está cerrado el circuito, de alguna manera aquí pasan exactamente los 13.13 volts. Bueno, 33 volts. Y lo tanto no afecta. Si este nodo estuviera aterrizado directamente en nuestro punto B, sí afectaría nuestro valor de voltaje. Pero como no lo está, nuestro valor resultante en este caso sería de 13.33 volts. Ahora, como ya tenemos nuestro voltaje final y nuestra resistencia equivalente, lo vamos a representar de la siguiente manera. Aquí pondremos respectivamente nuestra fuente como nos los marca. Aquí pondremos nuestra resistencia, que en este caso tiene el nuevo valor de 106.66 ohms. Y de punto A a punto B tendremos un valor de 13.33 volts como resultado. Y de esta manera finalizamos lo que es el teorema de Thevenin. Posteriormente haremos un ejemplo con ayuda también de un generador de amperaje o de intensidad. Ahora con nuestro segundo ejemplo podemos notar que ahora tenemos una fuente de voltaje y una fuente de amperaje. Y posteriormente, como ya lo tenemos claro, la fuente de voltaje se cierra y la fuente de amperaje se quedan abiertas, en este caso como un nodo nulo. De tal manera va a quedar como de la siguiente forma. Cerramos, respetamos primera resistencia, segunda resistencia, colocamos nuestro primer nodo A, igual acá abajo, nuestro nodo B. Y para no confundirnos dónde quedó nuestra fuente de amperaje, le dejaremos el nodo abierto. Colocaremos de igual manera los valores de las resistencias para no equivocarnos. Ahora ya tenemos nuestro que es nuestro diagrama esquemático. Como primordialmente lo que debemos hacer es sacar la resistencia equivalente. Vamos a analizar nuestro esquema como tal. Como aquí podemos ver que tenemos nuestra primera resistencia de 50 ohms, está en serie con la de 30 ohms. Por lo tanto, resistencia en serie se suman. Queda de la siguiente manera. Resistencia equivalente es igual a la primera resistencia de 50 ohms más la de 30 ohms. Por lo tanto, nos da un igual de 80 ohms. Ok, ahora como ya tenemos nuestra primera resistencia equivalente, vamos a calcular los voltajes. Nada más que esta manera es un poquito más laboriosa, pero llegamos al resultado. Ahora como tal, como no sabemos el voltaje de nuestro generador de intensidad, en este caso de 5 amperes, vamos a aplicar lo que es la ley de Ohm. Y lo vamos a representar de la siguiente manera. Voltaje Thevenin 1 va a ser igual a los 5 amperes que ya tenemos aquí, multiplicado por nuestra primera resistencia. ¿Por qué no tomamos la otra? Porque en este caso, como ya he comentado, no está cerrado el circuito, pero de este lado sí. La corriente va a ir hacia acá. Por lo tanto, vamos a ocupar la primera resistencia de 50 ohms. Y nos dan el resultado que da 250 volts. Ya tenemos nuestro primer resultado de voltaje. Ahora con el segundo. Como ya podemos ver, se va a tomar lo que es el voltaje de nodo A y nodo B. Como ya lo tenemos representado, vamos a tener con el multímetro, con el voltímetro, en dado caso de que tenga alguno de los dos, se va a tomar el voltaje de punto A y punto B. Por lo tanto, tenemos que identificar cuánto voltaje pasa aquí y aquí. En este caso, llegan aquí los 10 volts, suben aquí hacia arriba, dan la vuelta y salen de este lado. Pero ¿qué pasa aquí?
Como en este caso, con ley de signos dentro de lo que son los circuitos electrónicos, se maneja de diferente manera. Dos baterías o dos fuentes que estén ligadas positivo, negativo, se va a sumar el voltaje. Si están de manera la contraria, en este caso negativo, negativo, se va a restar el voltaje. Como ya lo comentábamos anteriormente, dependiendo de la polaridad de las baterías o de las fuentes, determinará el voltaje de salida. Como en este caso, el generador o la fuente de amperaje va hacia arriba, por lo tanto aquí arroja que son un polo positivo. Sale como negativo y que recibe como positivo. Ahora de este lado, como la fuente de 10 volts arroja que son positivo, negativo, por lo tanto estas dos voltajes se van a sumar. Y aquí y va a quedar de la siguiente manera. Voltaje Thevenin 2, como tenemos aquí los 10 volts, se va a sumar con los 250 que teníamos anteriormente. Y nos va a dar igual a 260 volts. Como ya tenemos nuestra resistencia equivalente a nuestro voltaje total, lo vamos a representar en nuestro diagrama de Thevenin, que va a quedar de la siguiente manera. Colocamos nuestra fuente, que en este caso va a ser la de 10 volts. Nuestra resistencia equivalente, en este caso nos quedó que fue de 80 ohms. Aquí colocaremos también nuestra fuente o generadora de amperaje, en este caso de 5 amperes. Y en punto A y punto B nos quedará como resultado los 260 volts. Ahora hablaremos un poco del teorema de Norton. Es muy similar al teorema de Thevenin, nada más que en vez de calcular lo que es la tensión de salida, vamos a calcular el amperaje de salida. Y se realiza de la siguiente manera. Como ya lo teníamos claro, lo que es la fuente de voltaje, lo vamos a dejar como un punto nulo. En este caso un corto o un cable de punto A a punto B. Se anula. Respetaremos nuestras resistencias. Como en este caso es nuestra resistencia de carga, no la colocaremos. La dejaremos vacía. Pondremos el valor de cada una de nuestras resistencias. Y empezaremos a calcular lo que es nuestra resistencia equivalente o resistencia total. Ahora comenzaremos a hablar un poco sobre los teoremas de Norton. Son un poco parecidos a los teoremas de Thevenin, los dos te llevan al mismo resultado. La única manera de resolverlos es de la siguiente manera. Como ya tenemos colocado nuestra fuente de voltaje, que es de 80 volts, la vamos a anular y colocaremos nuestras resistencias con su respectivo valor. En este caso es de 15 ohms, 10 ohms, 9 ohms y 20 ohms. La resistencia de carga no la vamos a colocar porque en este caso no nos los pide. Nada más está pidiendo el valor de resistencia A y sobre resistencia B. En este caso, nodo A y nodo B. Para comenzar a resolver este tipo de esquema, con este caso, tenemos aquí nuestra resistencia de carga o resistencia load. Lo que dice el teorema de Norton es que vamos a reemplazar con un corto o con un cable de punto A a punto B para poder resolverlo y sacar nuestra resistencia equivalente. Y lo empezaremos a sacar de la siguiente manera. Resistencia A es igual, considerando que esas dos resistencias están en serie, se van a sumar. Quedaría como 9 más 20 ohms. Por lo tanto, como resultado nos va a dar 29 ohms. Ya tenemos nuestros primeros valores de resistencia A. Empezando a reducir nuestro circuito, nos queda así. La de 15 ohms, 29 ohms con nuestra nueva resistencia y luego la de 10 ohms. Ahora sacaremos lo que es nuestra resistencia equivalente en B. Por lo tanto, podemos notar que estas dos resistencias están en paralelo. Las sacaremos de la siguiente forma.
Esta fórmula es para sacar, en este caso, la resistencia equivalente cuando se encuentran las dos resistencias en paralelo. La podemos ocupar cuando son dos o mucho más resistencias. Por lo tanto, haciendo esa operación nos da un total de 9.89 ohms. Y ahora nos queda un nuevo circuito con dos resistencias que se encuentran en paralelo. De igual manera vamos a ocupar esa misma fórmula, pero para sacar ahora sí nuestra resistencia equivalente total. Y nos queda de la siguiente manera. Y haciendo esta operación nos da como resultado 8.98 ohms. Esa sería nuestra resistencia equivalente total. Ahora, como ya tenemos nuestro voltaje que es ya predeterminado de 80 volts, y nuestra nueva resistencia que es de 8.98 ohms. Para sacar lo que es la intensidad total, aplicaremos ley de Ohm. Intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Son 80 volts sobre nuestra resistencia, en este caso sería de 8.98 ohms. Y por ende nos va a dar resultado como 0.89 amperes. Este sería nuestro valor de la intensidad total. Ahora, vamos a replantear otra vez nuestro circuito como lo teníamos ya. Nuestra fuente de resistencias. Las dos resistencias de sobra. Y dejamos nuestro punto A y punto B libres. Colocamos nuestros valores para no confundirnos. Y necesitamos sacar lo que es nuestra resistencia Norton. Por lo tanto, como ya hemos sacado anteriormente lo que fue nuestra intensidad total, en este caso estamos hablando de un circuito completamente cerrado con dos mallas. Pero aquí, como tenemos nuestra primera malla cerrada, aquí está viendo dónde se consume el amperaje. De nuestros 80 volts dentro del circuito de nuestra resistencia 10 y la de 15 ohms. Lo sacaremos con la siguiente fórmula. Intensidad Norton es igual a nuestra intensidad total de 0.89 multiplicado por la resistencia, en este caso la que está consumiendo más amperaje. Siguiendo la línea, nos encontramos que es la de 15 ohms. Y haciendo la operación, vamos a colocar las resistencias de sobra que no vamos a ocupar. Como en este caso, es la de 9, la de 20 y la de 15. La de 15 es por ley, por fórmula. Es 15 ohms más 9 ohms más 20 ohms. Cerramos y empezamos a calcular. 0.89. Empezando a resolver. En la parte de arriba nos da que son respectivamente nuestros 15 ohms. Y abajo la suma nos queda que es 44 ohms. Resolviéndola, nos queda que tenemos 0.39 amperes. En este caso nuestra primer malla. O sea, aquí. Y para colocar lo que es nuestra intensidad y nuestra resistencia equivalente, la vamos a colocar de la siguiente manera. Nuestro amperaje y nuestra resistencia. Resistencia total lo podemos colocar que es 8.98 ohms. Y nuestra intensidad que va a viajar por toda esta malla, que será de 0.3 amperes. En este caso de punto A a punto B. Cambiaría nuestro valor en dado caso que tuviéramos una resistencia exactamente aquí. Pero como no la tenemos, nuestro valor de amperaje es 0.3. Y con esto podemos concluir el teorema de Norton.